¿Cómo andan? Dios los bendiga, les doy la bienvenida a Instagram, bueno, los que están en Instagram, los que están en Facebook. No sé si se escucha bien porque no tengo la voz que tiene mi esposo, pero quiero compartir con ustedes, bueno, la palabra de ayer. Voy a tratar de hacer un resumen, voy a hacerlo más, ¿cómo se dice? Amigable posible. Hemos recibido tanta bendición en el día de ayer que, o sea, en lo personal digo, wow, Señor, gracias por este tiempo en el cual tú nos has puesto, gracias porque podemos compartir la palabra de una manera totalmente distinta a lo que nosotros imaginábamos o pensábamos, ¿sí? Con desafíos, o sea, decir, bueno, preparar el ambiente, decir, bueno, comprar una mejor cámara, y así como que Dios está trayendo esa innovación, ese reseteo, porque esa era la palabra del año pasado, el reseteo a las iglesias. Bueno, en realidad todo el planeta por causa de esta enfermedad, por este virus, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar de eso porque hay mucha gente que haya hablado y quiero compartir la palabra que el Señor ha puesto, creo yo, como dice uno de los pastores, creo yo, en mi corazón en este tiempo. Y quiero abrir la palabra o abrir este tiempo con ese pensamiento. Nunca, nunca digas, de esta agua no he de beber, porque, amigo, en algún momento el Señor te va a confrontar y te va a decir, no lo querías hacer, y Dios te lleva a ese lugar para ir y hacerlo. Y tenés que llevar tu vaso y agarrar el agua y tomarlo, porque esa es el agua que va a saciar tu sed. Y bueno, es algo como lo que estoy viviendo en este momento, ¿no? De decir, este desafío de poder hablar con ustedes es verdaderamente un privilegio. La verdad que le doy gracias al Señor por eso, pero nos vamos a poner en las manos de Dios en este tiempo, porque esto es la palabra de lo vivido en la semana, de lo que Dios está tratando en nuestros corazones, en particular en el mío. Y bueno, amo a mi esposo, lo bendigo, sé que a él le gusta mucho esto, él estudió incluso, pero bueno, son desafíos y quiero que también me tengan paciencia en esto. En esta pantalla de este lado tengo la palabra, así que por eso por ahí voy a estar mirando a esta sección, así que no se preocupen, todo va a salir bien. Así que oramos primero, ¿sí? Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permite compartir la palabra, que es un privilegio. Gracias porque ella nos enseña, nos educa, pone en nosotros tu eternidad, y es en esa eternidad que hace que aumente nuestra fe, y en ese aumentar la fe, Señor, como dice tu palabra, aún moveremos montañas. Y Señor, queremos ver tu gloria, queremos ver tu obrar en medio nuestro. Por eso sé y entiendo que cuando te buscamos y buscamos tu palabra, la fe aumenta. Porque la fe viene por el oír y el oír de tu palabra, Señor. Y gracias por ella y gracias por la enseñanza de esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero compartir con ustedes un texto que está en Hebreos 4, el versículo 12 hasta el 16. Dice que la palabra de Dios es viva y es poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu y entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios.
Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Y amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Es impresionante ella porque dice lo que significa la palabra de Dios, lo que hace, y dice que en el último tiempo la tierra será llena de su gloria, de su conocimiento, como las aguas cubren el mar. Y la palabra de Dios dice que tenemos un gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que entró una vez y dio el sacrificio mayor y más grande, que es su propia vida, en rescate nuestro, ¿no? Y pensaba en esto y decía, Señor, qué impresionante es esto, porque una vez y para siempre. Entonces el Señor nos bendice, y Él dijo algo muy importante cuando estaba en la cruz, ahí a punto de entregar su espíritu, porque Él dice, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego. Lo entrego para rescate de muchos. Y esa frase es muy impactante, porque podríamos decir que todos los que estaban alrededor lo llevaron a la cruz y lo mataron. No, Él dice en su palabra, yo pongo la vida por. Él lo puso por nosotros, cumpliendo el propósito de Dios, el cual había sido diseñado, y que Él dijo, bueno, Señor, en el momento más difícil dijo, bueno, Señor, si no hay de otra manera, lo voy a hacer, voy a cumplir el propósito. Y el Señor habla de esto, ¿no? Y la palabra misma lo dice, que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él se compadece de nuestras debilidades y sabe nuestra condición, y delante de Dios está todo al descubierto, no hay nada que podamos esconder. Y ayer hablaba algo muy importante, no podemos huir de su presencia, no tenemos que salir de delante de Él corriendo, porque la palabra de Dios dice que Dios se levanta, y cuando Él se levanta, sus enemigos huyen. Y Dios hacía esta reflexión, o traía esto a mi corazón. No podemos huir de Dios. ¿A dónde huiré de su presencia? ¿Cómo podemos salir corriendo? No podemos, porque delante de Él está todo descubierto. Pero ¿cuál es la reacción nuestra cuando nos damos cuenta de nuestra condición? Que hemos pecado, que hemos fallado, que no hemos hecho como hubiésemos pensado. Muchos de nosotros, me incluyo, queremos hacer bien la tarea, por así decirlo. Decir, bueno, así como en el colegio, la seño daba una tarea y yo seño, todos queremos ser los excelentes del aula, los mejores. Es más, queremos que vean cuán bien hicimos la tarea. Pero vamos a ser sinceros. La vara de Dios es alta. Cuando pensamos que ya sabemos todo, o que creemos que sabemos, el Señor te muestra y te dice, mira, así estás pensando y no es correcto. Y ahí vos te quedás y dices, y ahí te equivocaste. O sea, no somos perfectos. Pero que leímos hace un segundo, que Él se compadece de nuestras debilidades, y tenemos un gran sumo sacerdote, un intercesor. Y el Señor me mostraba algo en este tiempo, porque en este tiempo me hizo estudiar el libro de Job. Y estaba leyendo un poco la parte, el contexto y todo esto. Y en historia o en cronología de los libros de la Biblia, Job es el segundo libro escrito. Si tendríamos que poner cronológicamente, primero está Génesis y luego Job. Y Job, hay un momento cuando él esto está en el capítulo 9, que me di cuenta en estas semanas que estaba estudiando, dice, uno vuelve a leer la Biblia y como que Dios vuelve a hablarte otra vez. Usted no lea, nosotros no debemos leer la Biblia por información, lea la Biblia para que Dios le hable. Pide al Señor, Dios, si eres real, háblame. Y mientras que lo estaba leyendo, surge una oración de Job. Cuando a él le había pasado todas las cosas, se le murió toda la familia, perdió todos los bienes, pero en un momento dice, yo no tengo la culpa de nada, dice. O sea, es como, no
no hice nada malo para que me aconteciera esto. He traído mis ofrendas delante de Dios, he orado por mis hijos, bueno, toda la explicación. Entonces él dice, en su oración dice, oh, si tan solo hubiese un mediador entre nosotros, oh Dios. Y creo que Dios tiene buen oído y le gusta escuchar la voz de sus hijos. Y esa frase en mi corazón es como que palpitó y dijo, así sube la oración de aquellos siervos, de aquellos hijos. Cuando sube delante del trono y está bien encaminada la oración, Dios prepara. Y preparó un mediador entre nosotros, que es Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, el que hace esa mediación entre Dios, el Padre y nosotros. Él se puso en medio, Él es como ese puente a Dios. Él es el puente. Y entonces podemos ver lo que sucedió, como lo que yo quería decir es esto, ¿no? Que la vara de Dios es alta y el cumplir sus mandatos y sus pedidos lo podemos ver en las bienaventuranzas. Bienaventurado, lo que dijo Jesús, ¿no? Y todas ellas son con una actitud de corazón de total bueno, en un carácter muy bueno. Tiene que ser una persona totalmente excelente. Pero para llegar a eso necesitamos un mediador. Necesitamos a Jesús que se ponga en medio. Y dice la palabra, y algo que a mí me impacta mucho, es esta última frase que Jesús dice en la cruz: consumado es. Y ustedes saben lo que significa. Significa, hecho está, pagado el precio total de la deuda que tenía la humanidad. Está pagado, todo ha sido pagado. Y ustedes saben que nosotros estamos en una visión tan hermosa que es esta, que habla de la sangre. Y esta es la que justifica. Vieron como cuando el pueblo de Israel, en la historia en que Moisés está en ese tiempo, y tienen que pintar el dintel de las puertas con la sangre de un cordero sin mancha, sin defecto, y todos los detalles que Dios le dice al pueblo de Israel que hagan, y pasó la muerte de largo. Y hoy podemos en fe, dice la palabra, que por la fe avanzamos, por la fe nosotros, como dice, podemos conquistar. Y es de eso lo que quiero hablar hoy. Sé que pareciera como muy largo, pero no, estás para conquistar. Y así como el Señor habló a mi corazón, estamos para conquistar. Y tenemos que pararnos en el lugar correcto. Y este lugar correcto es estar bajo su voluntad, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, ¿no? De lo que Él quiere hacer con nosotros. Y en estos días que hemos vivido una convención con mi esposo, con mi familia, la verdad una bendición tan grande esta convención. Hubo una prédica a la cual yo vi el título y dije, ay, tan fácil puede ser un título para una convención. Y era este título que dice, si la oscuridad te ofende, prende la luz. Y vino a mí ese impacto, ¿no? De, ay, esto es tan fácil, ¿qué puede decir esta prédica? Y ahí, o sea, cuando no la pude escuchar, pero el Espíritu Santo sí me puso a hablar. Y yo dije, wow, no puedo, no. Dice que, y esto es lo que me pasó en la semana esta semana que ha transcurrido, la semana pasada. Y que la luz que brilla produce el crecimiento en toda la vegetación. Bueno, la luz es tan importante para nosotros que si no vemos nos tropezaríamos. Sé que muchas personas que no pueden ver tienen que practicar mucho para poder sortear los obstáculos y cuán importante sería para ellos poder ver. Pero bueno, Dios le ha dado
otros sentidos, como que se mejoran otros sentidos sin querer, ¿no? Mejoran su sentido de oído, su olfato, pero los que vemos, cuando se nos apaga la luz en un momento, no sabemos qué hacer y nos tropezamos. Pero el título de esta prédica decía: si te ofende la tiniebla, prende la luz. Y yo decía: Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me llevó y voy a ir compartiendo con ustedes. Hay algo que sucede, quiero que ustedes vean esto. Cuando Dios hace un plan sobre alguien, sobre una persona, ahora sobre toda la humanidad, su plan es tan perfecto y Él no se cae del catre, podríamos decirlo, no se cae, o sea, Él no juega a los dados con nosotros. Y su plan es perfecto desde el principio. Y la figura de la salvación de Dios sobre la humanidad, usted la podrá ver en Abraham, podrá verlo pasando por los profetas. Y hay un profeta que es Isaías, que dijo que la luz viva a brillar. Y yo quiero que vayan ustedes a Isaías 9, el versículo 2 nada más, hablando de este tema de la luz. Y dice: el pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará la luz. Y esto ha sido anunciado 700 años antes de que naciera Jesús. Ahora, cuando Jesús nace, ustedes saben toda la historia. Juan, yo quiero vamos rápidamente ahí a Juan 1, habla sobre, en el principio era la palabra, dice, lo voy a leer en la versión NTV, y dice así: en el principio la palabra ya existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y entonces ahí habla el versículo 6 del capítulo 1 de Juan, dice: Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mundo, al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico o como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dice en el versículo 15, dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. Entonces, habla de su abundante gracia, pero acá en este texto habla que Él es la luz del mundo. Y yo quería irme a Juan 3, 16. O sea, dice así. Juan 3, 16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo aquel que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz,
porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¡Wow! Tremenda la palabra. Tanto el capítulo 1 como esta porción del capítulo 3 habla de que Jesús es la luz del mundo, que Él vino y la luz vino a este mundo para alumbrar. Y en ese alumbrar nos iluminó a nosotros, en el sentido de que Él vino a nosotros y nos llamó, nos escogió y estábamos en oscuridad. Densas tinieblas había alrededor de nosotros. Si Él no hubiese llegado, de verdad mi familia, o sea, tanto mi esposo, mi vida, no estaríamos aquí. Pero Dios ha sido fiel y Él nos ha ayudado, nos ha bendecido. Y ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos brillar esta luz? ¿O cómo hacemos que la luz de Cristo brille a través de nosotros? Y lo primero que vino a mi corazón es ver a aquel que dio, que es la luz verdadera, y que es Cristo Jesús, y su obra en la cruz. Porque en ese lugar nos damos cuenta de cuánta tiniebla hay en nosotros, de cuánto necesitamos que su luz brille en nosotros. Que aquello que nos da vergüenza quizás, aquello que no queremos que sea expuesto, que es el pecado mismo, decimos, uy, esto que no surja porque nos da vergüenza, dice, ¿no? Y el Señor conoce toda debilidad a la cual Él tuvo que enfrentar, pero de todas ellas Él fue vencedor. Ahora Él se interpuso y se puso en medio de nosotros. Y es impactante la imagen de la cruz. Él estaba entre el cielo y la tierra, y en ese lugar se estaba poniendo, estaba haciendo maldición, porque dice la palabra, maldito todo aquel que es colgado en una cruz. Y Él estaba tomando nuestro lugar de maldición y de pecado para que nosotros tomemos todo lo bueno que es. Y ese intercambio es impresionante, porque Dios trae una paz al corazón de aquel que se acerca. La palabra de Dios dice una y otra, acérquense a Dios mientras está cercano, acérquense a Él para obtener pronto auxilio, socorro. En el momento más difícil no decimos, bueno, llamemos a mi mamá, llamemos a papá, llamemos al suegro, llamemos al hijo. No, oh Dios mío, esa es la expresión. Y sea quien sea, siempre surge de en medio de nuestro corazón el que verdaderamente puede traer ayuda. Y ese es nuestro Señor y Salvador Jesús. Y Jesús es la luz. Y dice, no tengas temor, yo he vencido al mundo. Entonces, esto es un punto, ¿no? El poder enfrentarme a la cruz, es poner mi vida delante de esa cruz y ver qué es en mí y qué es lo que Dios pagó en esa cruz por mí. Luego es el testimonio, porque ¿cómo podemos hacer brillar esa luz que Jesús derramó hacia la humanidad? Es con el testimonio. Cada uno de nosotros que se acerca a Dios, Dios tocó nuestro corazón de maneras innumerablemente distintas. A cada uno Dios le habló de una manera diferente, pero nos hemos acercado a Él porque Él nos llamó. Y tanto el testimonio de mi esposo que es impactante porque él quería suicidarse, ¿no? Y pues lo cuenta muchas veces. En mi caso no es así. En mi caso, yo nací en un lugar donde se hablaba de la palabra de Dios, pero tuve mi encuentro con Él. A los 9 años, Él me llamó de una manera impresionante también. Se hizo presente en mi habitación a través de un sueño.
Y yo le decía, Señor, pero esto que me estás mostrando, que es tan impresionante, tiene que estar en la palabra. Y lo encontré. En otra oportunidad quizás pueda contarles de esto. Pero mi testimonio es fuerte también porque Dios tocó mi corazón. Y ese día nací de nuevo. Nací a las cosas de Dios. Y creo que en algún momento es como que, por eso les digo, Dios tiene compasión de aquellos que son llamados, porque sabe de nuestra debilidad y que fallamos. Por eso Dios no es Dios del ayer. Nuestro Dios es del hoy y el ahora, porque ayer ya pasó. Hoy es lo que tenemos. Y mañana no sabemos. La palabra de Dios, no digas nunca, ya sé. No lo digas. Solo Dios sabe qué ha de pasar de acá a 20 minutos. Entonces, en las manos de aquel que nos hizo estamos. Y tiene que estar eso permanentemente en tu mente. Decir, Señor, si tú eres real, háblame. Por eso creo que, así como muchas veces yo he sintonizado esos programas que traen ese alivio al corazón y que hablan tan bien de tantos hermanos, hoy también es como que Dios te trajo a este lugar para escuchar. Y la luz de Cristo tiene que brillar en nosotros. Jesús dijo algo muy impresionante. Él es la luz del mundo. Quien la acepta, quien lo pone a Él como parte de su vida, no como una religión. La religión hace que repitas cosas. No, Jesús es un estilo de vida. Es el levantarte en la mañana y decir, Señor, acá estoy. Y Él empieza a hablarte. O sea, aunque usted no lo crea, Él te habla. Podría contarle muchas experiencias de esas, pero quiero comentar esto nada más de lo que Dios habló en este tiempo sobre esta frase, ¿no? Y para mí parecía tan fácil esta palabra. Si la tiniebla te ofende, prende la luz. Y yo pensaba entre mí, ¿qué es esto? Y claro, y Dios me mostró un poquito nada más, de dónde estoy viviendo, en qué lugar estoy ubicada. Y es una ciudad preciosa, pero en este tiempo cerraron la ruta y dijeron, bueno, vamos a tardar dijeron 2 meses en poder hacer el paso de nivel, toda la historia, ¿no? Y el Señor me mostraba esa escena. Resulta que pasaron ya hace bastante tiempo los 2 meses y recién hace 2 días, hace 2-3 días atrás abrieron ese paso de nivel. Pero de mientras, como es una ruta nacional, o sea, no, sí, es una ruta principal, es una conexión entre una ciudad y otra, y pasan muchos camiones, y los camiones ustedes saben que tienen un peso interesante. Antes de abrir este vivo, justo pasaba un segmento de una noticia de un choque de camiones en Estados Unidos, de 40 vehículos involucrados por la nieve, porque no pudieron frenar y chocaron, y el peso mismo de un camión, cuando estás en esa situación, no permite que frene, ¿no? Pero el peso de un camión es significativo para las carreteras, y las carreteras son preparadas para esto y ellas resisten. Ahora, no es así con las calles de adentro de una ciudad. Las calles de adentro de una ciudad están más bien preparadas para autos pequeños, quizás para camionetas. ¿Y qué sucedió con mi ciudad? Con el lugar donde vivo. Hicieron un desvío hacia adentro. ¿Y qué resultó de todo eso? Nuestras calles quedaron hechas un poquito, no sé, si podríamos decir, pasó
bombardearon nuestras calles, por así decirlo. Pero pensaba en esto, y esto es algo que me ponía mal, y decía, Señor, ¿cómo puede ser que si dicen que van a tardar un mes, estén parados en muchas oportunidades y no trabajen? ¿Por qué no hacen como en una ruta nacional? Hacen una parte de una mano y la otra la dejan libre y ponen un banderillero y van pasando. Los camiones necesitaban pasar por este lugar porque hay mucho movimiento. Y decía, Señor, ¿que no le has dado inteligencia a ellos? Y ahí fue cuando el Señor me mostró, hija, si te ofende la tiniebla que hay en medio de tu lugar, de tu tierra, prende la luz. Y ahí me dijo, ¿oraste por aquellos que están trabajando? Tuve que pedir perdón. Me emociono porque digo, Señor, gracias por lo que me estás mostrando, pero necesitaba verlo. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz de este mundo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, y perdón que me emocione porque Dios tocó mi corazón. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, viene una luz, viene como ese conocimiento, esa gracia. Dios quita todo peso de pecado, todo dolor, toda tristeza. Nuestro pasado, lo que nos daba tristeza, Dios es como que en un momento saca todo ese dolor de nuestro corazón y pone algo nuevo, algo tan tremendo, tan poderoso. Y la palabra de Dios dice que Él escucha la oración de su pueblo. Y Él es solícito con aquel que es su hijo y escucha la oración de ellos. La palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo en el cual es invocado mi nombre se humilla y me busca y ora, dice la palabra que sanará su tierra. Sanaré su tierra y traeré bendición y tu ganado y la producción y todo esto será bendecido. Y entonces el Señor hablaba a mi corazón y me decía, hija, así no se lo pedí a tus gobernantes que se humillen, a mi pueblo. Ora, dice, ora por aquellos que trabajan, para que en tiempo y forma lo produzcan y lo hagan. Porque en medio de todos estos hay tanta burocracia, hay tantas cosas que se levantan en contra de la nación, del lugar donde tú vives. Y yo me quedé impactada porque dije, Señor, esto es lo que quise decir cuando si la tiniebla te ofende, prende la luz. Ay, yo dije, Señor, miren lo que es, ¿no? Sé que es fuerte porque fue fuerte para mí y dije, Señor, gracias te doy por tu palabra, porque somos rápidos para quejarnos. Y el tiempo que tardaron, no sé, creo que ya vamos por no sé cuánto, mi esposo sabe bien cuánto tiempo tardaron, y lo abrieron hace poquito y aún no lo terminaron, y ahora hicieron una sola vía para que, dos vías muy finitas para pasar, y pasan semejantes camiones. Y digo, Señor, toda la logística, toda la inteligencia que le diste a los seres humanos, no pueden utilizarlos en este lugar. Pero sí, hay una orden de parte de Dios. Sé luz donde estás. Porque la palabra de Dios dice en Mateo, y yo voy a ir ahí, uso la Biblia porque lo tenía todo marcado aquí, pero vamos acá, Mateo 5. En Mateo 5, ya les digo el versículo, dice algo muy impresionante, que Jesús mismo lo dice. Y lo dice de su pueblo, de su gente. Mateo 5, versículo 14. Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta.
En cambio, y esto es así, en cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumine, donde todos los que están a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la luz de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Y miren lo impactante que es esto, ¿no? Porque el Señor nos está llamando a hacer luz en el lugar donde estamos. Quizás, como pensaba en este tiempo, quizás no tengas la posibilidad de hablar con aquellos que están haciendo y trabajando a favor de cada ciudad, de cada pueblo, ¿no? Pero sí podemos orar, podemos decir, Señor, ¿qué dice la palabra? Que Jesús pagó el precio total y completo por nuestras vidas, por nuestras familias, y cómo Él restaura cada uno, pero también por nuestras ciudades. Y hay algo que nuestros pastores siempre nos alientan a hablar, es que nuestras ciudades pueden ser cambiadas con Jesús. Ellas pueden ser cambiadas. ¿Y cuál es la primera actitud que tenemos que tener? Que cuando hay algo incorrecto, ponernos en oración, pedirle al Padre, pedirle a Jesús que traiga esa luz, que se prenda luz en medio de nosotros, que brille sobre nuestra nación, sobre nuestra tierra, sobre el lugar en el cual estamos. ¿Por qué debemos permitir que destruyan quizás como nos ha pasado a nosotros, calles que son para ir a la escuela, o que están en el interior, que no están preparadas para semejante peso y no saben cuántos quedaron hasta atascados, y tiempo de que no podían pasar porque aprovechaban otro paso de nivel que único en este lugar, ¿no? O sea, habían solamente dos, hay solamente dos. Y el Señor me hizo reflexionar esto. Prende la luz, dice el Señor. Sé luz en el lugar donde estás. ¿Qué es lo que te ofende? ¿Qué es lo que no te agrada incluso de tu familia, de tu casa? ¿Tienes que enojarte con tu familia? No. Con aquel que produce la oscuridad, con el mismo enemigo, podríamos decir. Por eso Jesús, las palabras de Él son impresionantes. Cada una de ellas son cortitas al pie y hacen gol. Es así. Son tremendas, son poderosas. Y a veces podríamos decir algo así como en fútbol, ¿no? Siempre es como que la pelota está de nuestro lado y Él dice, ¿crees esto? Y es como que siempre nos está desafiando una y otra vez. Entonces el Señor te dice, pásame la pelota, porque yo sí sé hacer goles de media cancha, o aún de arco a arco. Y Él lo sabe hacer, Es tremendo. Jesús, cuando habla y nos habla el corazón, nos muestra de que no sabemos tanto, de que necesitamos de su presencia más y más, para crecer en Él, para que crezcamos en sus pensamientos. La palabra de Dios bien dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus sueños sobre nosotros son mayores, y eso es así. Bueno, quiero finalizar porque la palabra es sé luz en el lugar donde está. Y podríamos decir, ese es el título de esta palabra. Sé luz en el lugar que Dios te ha puesto. Ilumina donde tú estás. Pero ¿qué es lo primero? Permite que Jesús sea el que llene tu vida, que puedas ser lleno de su luz para poder dar a otros. Y la palabra nunca se contradice. La palabra de Dios dice, te bendeciré y serás de bendición. Pero primero tenemos que recibir de Él para poder dar. Si no tenemos ese primer contacto, y como les dije, lo primero es la cruz. Lo primero es enfrentarnos a Él, mostrarnos tal cual somos. La palabra de Dios dice que cuando Él se levanta, los enemigos huyen. Y lo vuelvo a repetir, ¿sos un enemigo de Dios? ¿Qué? ¿Te levantás y salís corriendo? ¿No puedes enfrentar
¿Hemos fallado? Sí, porque dice la palabra, todos han pecado y no hay un justo. ¿Y qué? ¿Vas a salir corriendo? El que sale corriendo de su presencia, dice la palabra, que es considerado el enemigo de Dios. No lo seas, permanece como lo hizo Juan, como lo hizo Pedro. Pedro, en el momento que se dio cuenta de que era su corazón, dijo: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Pero él no se levantó y salió corriendo. No pudo porque estaba en una barca, ¿no? Pero igualmente la actitud de él fue correcta. Él se arrodilló y dijo: Señor, apártate de mí que soy pecador. Así el Señor viene a nosotros. Y con una sonrisa de oreja a oreja el Señor Jesús le dice: a ti te digo que serás Pedro. Le dice: Simón, ya no te llamarás más así, te llamarás Pedro, porque te haré pescador de hombres. O sea, ¡wow! Señor tiene mejores planes para nosotros de lo que nosotros habíamos planeado. Bueno, quiero dejar esto: donde hay oscuridad, que brille la luz de Cristo. Y la luz vence las tinieblas, siempre, sea quien sea, el lugar que sea, el título que tengas, sea donde estés parado. La luz de Cristo vence las tinieblas. Y quiero finalizar con esta oración. Y si sientes en tu corazón: Señor, yo necesito tener un encuentro contigo, haz conmigo esta oración. Y ahí donde estás, puedes repetirlo, pero yo preferiría que la escuches y que luego hagas tu propia oración. Señor, ¿tú eres real? Háblame. ¿Eres real? Señor, quiero tener un encuentro contigo. Señor, ¿eres real? Que tu luz brille sobre mí. Quiero conocerte. Esas son frases humildes verdaderamente. Y un corazón humilde Dios no lo descarta, no lo desecha. Es más, Dios se agrada de un corazón así. Así que inclinamos nuestro corazón ahora y decimos: Señor, queremos conocerte. Señor Jesús, tú que has dicho palabras tan impresionantes como esta de ser luz en el lugar donde estamos, y de que si ofenden estas tinieblas, poder prender la luz. Señor, ayúdanos en esto, ayúdanos a entender tu palabra, pero también, Señor, a que nosotros seamos luz. Esa luz que brilla, que permanece, aún en medio de la oscuridad. Señor, que seamos luz, la luz tuya brilla en nosotros. Por eso, Padre, rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra vida delante de ti, porque un corazón que se humilla delante de ti, tú no lo desechas. Y dice tu palabra que aquel que es humillado será levantado. Así como dice aquí, Padre, toda luz que se enciende nunca jamás es puesta debajo de una canasta, sino que es levantada en alto. Aquel que se humilla en su corazón delante de tu presencia, no le queda otra que ser levantado. Y tú dices: levántate y resplandece. Señor, que tu luz brille en nosotros. Queremos esto porque eso significa, Señor, que tú has perdonado nuestro pecado. Por eso te pedimos nos perdones, que limpies con tu sangre preciosa nuestro corazón, que pongas ese corazón de carne, como decía Ezequiel, que quites todo corazón de piedra y coloques en nosotros un corazón conforme a tu corazón. Señor, que verdaderamente se extiende, que extiende, Señor, trae bendición al lugar donde este corazón es transformado, en la familia, en el lugar que sea que está. Señor, aquel que tiene un encuentro contigo jamás vuelve a ser igual. Por eso, Señor, en medio de la situación que sea, que estemos viviendo, te pedimos, Señor, quiero conocerte en esta hora, en el nombre de Jesús. Quiero pedirte perdón por mis faltas, pero, Señor, limpia nuestro corazón. Y así como dice tu palabra, las cosas viejas pasaron. Señor, he aquí, todas son hechas nuevas. Hazlas nuevas para nosotros. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mira, Señor, que oramos en tu nombre.
Y gracias te doy por esta oportunidad, Señor. Porque aquel que viene a ti, tú no lo desechas, tú no lo echas fuera, sino que cambias su tristeza en alegría, su llanto en gozo. Y Señor, eso es lo que queremos en este tiempo, que cambies nuestra tristeza en alegría. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Precioso nombre. Gracias, Señor, por esto. Gracias por lo que hiciste en la cruz, porque ahí pagaste el precio por mí. Y Señor, si lo hiciste, y como es un regalo, yo lo tomo. Gracias, Señor, te doy. Y bueno, yo los saludo. Sé que el próximo fin de semana tendremos nuestra reunión en la iglesia, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacer en breve los lunes a la tarde. Así que pueden conectarse, pueden disfrutar de la palabra también como nosotros, porque la verdad es una emoción tan grande. Hay tantas cosas para contar, cómo Dios transforma un corazón o cómo Dios tocó nuestra vida. Y si hiciste la oración, o sea, llama a alguien que, no sé, llámanos a nosotros, qué sé yo. Eso es algo que Dios tiene que poner en tu corazón. Y sé que viene un tiempo nuevo, que este año va a ser de que brille la luz de Cristo en nosotros y va a haber mucha conquista, eso sí lo sé, entonces lo tengo muy, muy en claro. Así que bueno, los bendigo este tiempo y los voy saludando. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Amén.